¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran invitado. Estará con nosotros el periodista y caricaturista político Alfredo Marcos. Él tiene una columna, una caricatura en el diario Correo para conversar con nosotros sobre la coyuntura política, en especial sobre la presidencia del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros un gran invitado. Para mí es un privilegio contar en el programa con él. Es Alfredo Marcos, un periodista muy conocido, dedicado al humor político. Es un editorialista del humor político y le doy la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, Alfredo? Ricardo? Un placer de tenerlo acá. Para mí un honor. Bueno, usted tiene un arte, una gran virtud que no tenemos los que opinamos políticamente escribiendo. Es resumir una situación política en una caricatura. Que además, digamos, muchas veces habla mejor y dice mucho más, expresa mucho más que una larga columna de opinión. Claro, lo que sucede es que en realidad ser serio en este país es también difícil. No, digamos que esa es la ventaja que tenemos los humoristas, que tenemos mucha materia prima. Y eso sobre eso le quería comentar. Sí. La situación política es una situación que podríamos decir delicada, ¿no? Es decir, yo lo pongo así, se ha caído un bus. Al principio de la semana ha habido como más de 40 muertos, 48 muertos. Hace apenas menos de 2 meses se cayó otro bus. Sí. En total son como 100 muertos en menos de 2 meses. El presidente manda un pésame, ¿no es cierto? Y luego inmediatamente ya nos olvidamos de los muertos y vamos al lavajato. Tenemos que el fiscal o los fiscales que van a interrogar a Barata no van a interrogar sobre PPK, sobre el jefe del Estado. En fin, una situación que uno, digamos, a veces le indigna. Pero claro, si usted pudiera hacer una caricatura de esta situación, ¿cómo la presentaría? Bueno, yo trataría, como es el ejercicio que hago todo el tiempo, es un ejercicio de síntesis. Si se caen siempre al precipicio ómnibus, carros, etcétera, y mueren tantos seres humanos, es porque definitivamente no hay parantes que resistan a estos carros. Eso significa que el problema que está allí es un problema antiguo y que es el colmo que hasta la fecha no se solucione. No hay que ser un técnico para darse cuenta que ese es el problema. ¿Y por qué no se soluciona? Esa es la gran pregunta, porque al final políticamente repercute, ¿no es cierto?, en el ministro de Trabajo, el de Transportes, en una situación dramática. La gente pues dice, ¿y el Ejecutivo por qué no hace nada? Entonces, bueno, sí hay un pasivo. No quisiera dramatizar, pero yo tengo la impresión de que respecto a la proyección hacia el futuro, no tenemos nada concreto, nada claro en nada casi. En lo único que hemos podido ver un cambio en los últimos tiempos es en el fútbol. Y después de porque hemos clasificado años. Después de 35 años, efectivamente. No se ve, pues. Por ejemplo, es un tema que todo el tiempo se da. Mire usted, los ríos en cualquier momento se cargan de agua y nuevamente vienen las grandes catástrofes. Pero ¿cuántas veces usted escuchó esto? Desde que yo tengo memoria, desde la época de la democracia, de 1980, cuando si nosotros agarramos un periódico de hace 40 años atrás y nos podemos a leer, nos daría la impresión de que estamos leyendo un periódico de hoy. Es como un túnel del tiempo. Sí, parece que el tiempo es circular en el Perú. ¿No? Le pregunto sobre el asunto del interrogatorio a Jorge Barata. Hemos
todos hemos tenido una gran expectativa, los medios han estado, diletando, ¿no es cierto? Hace un mes ya va a hablar Barata, que dirá, que se transmita el interrogatorio, piden algunos, para que no nos venga la declaración por puchos o manipulada, o en fin. Y resulta que ayer nos venimos a enterar que el señor Barata, que va a ser interrogado a fin de febrero, la próxima semana, no va a ser interrogado sobre, digamos, el principal actor de este drama, que además es un actor que acaba de salir hace poco tiempo, desde diciembre, Sí. que es el presidente de la República. No porque sea pues el más comprometido con millones de dólares, ¿no es cierto?, de la corrupción, sino porque siendo el jefe del Estado es el principal personaje del país. Ha tenido una moción de vacancia que logró superar, pero, digamos, siguen saliendo documentos, pruebas que abonan en lo anterior y, sin embargo, los fiscales que van a interrogarlo no van a interrogarlo sobre ese tema, sino sobre la campaña electoral de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, que ya está preso. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, eso parece un chiste de mal gusto, ¿no? Así lo podríamos resumir. Exacto, porque no es posible que ahora se diga que no se le va a interrogar. Solamente se preguntará si es que por ahí surge su nombre dicho por Barata. O sea, solamente tiene derecho el fiscal aparentemente a repreguntar. Todo es una cosa entonces bastante... está en la cancha de Barata. Bastante estrafalaria, ¿no? Me imagino que esto va a ser explicado después de una manera jurídica, supongo. Pero cuando habla un abogado, entonces usted tiene que ponerse a buen recaudo porque le puede sacar cosas de cualquier es como lugar para como demostrarle. un mago que saca de la chistera, claro, conejos. Pero el problema es que esto se convierte finalmente en una provocación y resulta siendo un boomerang que más bien debilita al presidente, ¿no? Porque la gente común y corriente, además que en el Perú es muy suspicaz, va a pensar que aquí hay gato encerrado. Bueno, es lo que Y digamos... además ni siquiera cuesta mucho llegar a esa conclusión. Los hechos te lo marcan. Hay algunas personas que dicen que es un mensaje del presidente a Barata, es decir, no te metas conmigo y métete en tus asuntos, cuida tu plata, que está a buen recaudo por las colaboraciones eficaces o los procesos esos que se han llegado, porque yo controlo la fiscalía, tan así la controlo que no te van a preguntar nada sobre mí. O sea, es un mensaje. ¿Usted le parece que eso es una opinión antojadiza o podría, digamos, estar en el abanico de las posibilidades? Bueno, me parece que es una sospecha legítima en todo caso, ¿no? Que tiene que ser explicado todo esto, ¿no? Porque es francamente, como lo dije al principio, una cosa estrafalaria, ¿no? La explicación jurídica que dan, Sí. digamos, los abogados, los fiscales, es que hay un fiscal encargado específicamente de este caso, es el fiscal Hamilton Castro, y que estos dos fiscales que van a viajar a Brasil son fiscales que tienen en sus casos solamente los casos de aportes de campaña. Entonces, que no tienen derecho, digamos, a preguntar sobre otra cosa, y además que el fiscal encargado del caso, que es Hamilton Castro, no les ha proveído, ¿no es cierto?, de preguntas o de un cuestionario de preguntas sobre su caso. Esa es la explicación grosso modo. Pero parece una burocratización de las decisiones, ¿no? De la justicia. Ad hoc, además, para el caso Sí, pues. concreto del presidente. Claro, porque en realidad el presidente estaba obligado, ¿no es cierto?, moral y éticamente, a tratar de levantar todos los cargos que sobre él existen. Y me parece a mí lamentable para el país que esto no haya sucedido. Sobre todo en este momento, ¿no?, que tenemos un país paralizado. Ve usted, nadie quiere invertir, hay un retroceso en el crecimiento. Tenemos el año pasado apenas un 2.5 de crecimiento, según han dicho los economistas. Entonces estamos en una situación realmente muy delicada. Y entonces el presidente tiene la obligación de pensar primero en el Perú antes que en él o en quien sea. Tiene que pensar en el país. Parece que él, digamos, por lo que vemos, ¿no es cierto?, por sus actitudes, está muy seguro de que él no tiene por qué renunciar. Ya lo dijo con todas sus letras esta semana, al inicio de la semana. Considera que lo que se le imputa son cosas que no lo afectan, ¿no es cierto? Y yo le pregunto, usted está hablando de que el presidente tiene que privilegiar primero el país y después él. Sí. En ese orden de prioridades, ¿usted cree que eso está sucediendo o el presidente confunde el país con él? Como una especie del Estado soy Bueno, yo. el presidente está pensando que él es el país y él no es el país.
Y entonces ahí viene una confusión que me imagino alguien deberá resolver, porque los intereses de la patria están en juego, porque ya le repito, tenemos un país que está bastante conflictuado para que tolere un comportamiento de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo calificaría usted éticamente, no jurídicamente, sino éticamente, la actitud hasta la fecha, después de saberse todo este tipo de vinculaciones, de imputaciones jurídicas, pero también morales al presidente, porque el presidente dice una cosa y después hace totalmente lo contrario, sí, pues, del jefe del Estado? O sea, bueno, ¿hay algún precedente no, en este comportamiento de un jefe del Estado? No, es incongruente en realidad. El presidente es bastante errático y no sabemos, en realidad, este parece un barco que en el timón, donde el capitán se ha quedado dormido, o está mirando para otro lado, o está distraído, o está mirando algún pescadito, o está conversando con Kenji. Pero el tema es que la embarcación no está siendo piloteada en este momento y está en alta mar y además el mar está bravo. Para ponerle más o menos una cuestión gráfica. Ajá. ¿No? ¿Y qué hacemos ante eso? Esa es la gran pregunta, porque lo que se hizo al principio, perdón, sí, sí, claro. Lo que se podía hacer al principio y se hizo es la moción de vacancia. La moción de vacancia no prosperó. Entonces ahora se habla de una nueva moción, etcétera, pero como que la vacancia va perdiendo el ímpetu que tenía antes por una serie de razones políticas, externas, etcétera, porque el presidente ahora dicen está haciendo política. O sea, el capitán que decían que no hacía política, está haciendo política jalándose congresistas, llevándolos Bueno, lo que pasa es que en el Perú siempre las cosas, cuando se tratan de este tipo de cosas, se habla de los tiempos. Siempre se dice, el primer año es fundamental para hacer los grandes cambios de un gobierno. Pero cuando te vas acercando, llegamos a la mitad de tu periodo, ya te comienzas a salvar, porque es muy difícil que te saquen a la mitad del camino. Entonces, ¿usted cree que lo que está esperando el presidente está ganando tiempo? ¿Y cuánto tiempo más puede ganar? Porque vino primero el Papa, depende, porque también después yo veo, viene la Cumbre de las Américas. Bueno, pero claro, viene el mundial, ¿no? O sea, claro, es como que va buscando sí. bocanadas de aire con cada evento, ¿no? Sí. Y lo está logrando porque en realidad no ves tampoco un gran movimiento, digamos, en el Congreso, no sientes que en realidad existe una intencionalidad como la hubo al principio, ¿no? Se estaba mucho esperando qué iba a decir Barata. Bueno, pero siento que Barata no va a decir nada. Ya no va a decir nada porque no le van a preguntar. Bueno, entonces eso significa que el presidente va a tener más oxígeno. Más oxígeno, ¿cree usted? Bueno, por lo menos en lo inmediato sí. Y eso, con la situación del presidente, llegará un punto en que, bueno, la gente diga, bueno, ya pasó el tema. Sí, pero es que no es un tema del presidente, no es un tema del presidente y la opinión pública, ni el presidente y los medios. Es un tema del país. Mire usted cómo está el país. El país está, francamente, en una situación muy complicada. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido? Eso es lo que nos tiene que interesar. ¿Cuántos tuberculosos hay más en el Perú? Mire usted los informes que salen. Son terribles. Y entonces ese tipo de cosas son las que nos importan, las que le debe de importar a los peruanos. A un presidente ese sería su problema. No si se queda o si se va. Sino, ¿no? ¿Para qué se queda? ¿Para qué se queda? Y si es posible que quedándose el país avance. Y ahora, si es necesario que él tenga que declarar, si es necesario recibir a una comisión del Congreso, tiene que hacerlo. Pero no lo quiere hacer. No lo quiere hacer, pero entonces ahí se complican las cosas. Se empantana todo. Ese es el problema. Ahora... ¿y el país sufre? Hablemos del país que son... aterrizando al país son la gente. Somos todos. Somos todos. Las encuestas dicen, ¿no es cierto?, que efectivamente hay un rechazo a la gestión del presidente, ¿no? Un rechazo bastante alto, ha caído sus índices de aceptación, pero hemos visto otros presidentes que han tenido rechazos mayores. Por ejemplo, Alejandro Toledo llegó hasta menos de un dígito y también la gente...
en esa época decía ya ya está por caer, Sí. hay que sacarlo, o le aconsejaban quédese como presidente, pero empodere al primer ministro. Y sin embargo, el señor Toledo flotó, pasó los 3 años, como usted dice, y terminó, curiosamente, con un índice de popularidad Claro, alto. porque en realidad la opinión pública también es bastante voluble. Eso quería preguntar. Muchos partidos políticos, sobre todo los que tienen más poder, siempre tienen en cuenta lo que puede suceder después del hecho. Y lo que puede pasar es que lo vayan a acusar, ¿no?, de haber sacado a un presidente. Y entonces ese es un tema que también pesa en la decisión. Por eso es que suceden estas cosas. La opinión pública, como le decía, está en este momento... sí sabe lo que está pasando, es decir, Claro. intuye que hay algo malo, que el presidente mintió, en fin, una serie de cosas. Pero como que no ha tomado partido militante por decir esto ya no va más. Y creo que esa es... Los partidos. No, la gente. O sea, Yo tengo la impresión de que la gente se radicaliza muy rápido respecto a cualquier tema. Como este es un país de muchísimas frustraciones, entonces muy rápidamente se radicaliza. Pena de muerte, porque surgió por ahí un violador, pena de muerte. O cualquier otra cosa que suceda en el país, inmediatamente nos radicalizamos. ¿Y usted Digamos, cree, esa es una tendencia y ya es histórica. ¿usted cree que en esa tendencia histórica ha existido o existe en este momento esa radicalización como para que efectivamente la calle, como se dice, dé el empujón final? Sí. Yo creo que la calle estaría dispuesta a que se vaya PPK. Pero ¿por qué no habla la eso no calle? significa que después no diga lo contrario. Y eso es lo que usted cree que los políticos Exacto, el político se preocupa más no por lo que dice ahora, sino por lo que van a decir después, porque las elecciones no son ahora, sino después. Es decir, lo que usted nos está diciendo es que no necesariamente los políticos que se aupan, ¿no es cierto?, al pedido de vacancia o al pedido de renuncia, tengan en el futuro una ganancia. Eso es lo que están pensando ellos, sino al contrario, podría ser un factor de demérito en una futura elección. Porque al final, claro, yo entiendo la posición, que es que, bueno, se va el señor por renuncia o, bueno, es vacado, parece que los votos no acompañan todavía ese escenario, pero no sabemos exactamente qué viene después de él. No. Eso es lo que no sabemos. O sea, viene la sucesión constitucional, pero ¿cómo será el vicepresidente del presidente? Bueno, nosotros no sabíamos que después de Humala venía PPK. Exacto. En el Perú generalmente nunca se sabe mucho quién viene después. Y resulta que después de Toledo vino Humala, ¿verdad? Bueno, después de Toledo creo que vino García, ¿no? No. Después de Toledo vino García. Sí. Bueno, y después vino Humala. Y mire, ahora lo tenemos a PPK. O sea, no sabemos que el que viene después va a ser mejor y cómo dejará el país. Entonces, ¿funciona el malo conocido al bueno por conocer en este caso? Sí. Siempre al final resulta que el malo conocido tiene las de ganar. ¿Y ese es PPK en este momento? Porque la gente siempre supone, y en realidad los hechos le dan la razón, de que el que viene puede ser peor. O sea, no es que nosotros pensemos solo en mejorar, es que nosotros tenemos que pensar en que las cosas también pueden empeorar. ¿Y eso que usted cree que es un factor gravitante en que...? En este caso tengo dudas. ¿Ah? ¿Tiene dudas? Es difícil que haya una persona que, digamos, sea más errática que el presidente. Y no porque no tenga cualidades y calificaciones. Al principio de su mandato porque se alababa mucho. Porque es un hombre que, digamos, siente el peso del tiempo ya. Y entonces eso es un tema que también hay que tener en consideración. Tenemos... ¿no? Más allá de la parte moral que está cuestionada, también tienes un problema de ese tipo. Y eso es irreversible, irrefutable. Es parte de la naturaleza humana. Absoluto. Tenemos un minuto. Le voy a hacer 2 preguntas muy sucintas. Encantado. ¿Usted cree que el presidente terminará su mandato? Es bien difícil suponer que va a ser así. La verdad. Y cuando llegue a la mitad, será aún más difícil si es que llega. Mi segunda pregunta es, y final, uno de los argumentos principales de quienes apoyan al presidente, lo apoyaban hace un tiempo atrás y ahora han dado un volte-face, como dicen los franceses, es que
sacar al presidente a través del Congreso es un atentado contra la democracia, contra la institucionalidad. ¿Qué opinión le merece ese argumento? Porque el presidente es la democracia. La democracia es un sistema y ese sistema prevé una situación como esta. Por lo tanto, no hay un atentado contra la democracia. Simplemente se estaría usando un mecanismo. Ahora, yo no sé si se va a dar. Es muy posible que se dé. Pero también, ya repito, el tiempo va a ir favoreciendo al PPK. Ya ve usted también, inclusive, el joven Kenji, ¿no es cierto? Se llevó uno más hace poco de Fuerza Popular. Claro. Y entonces estamos así. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Que se puede quedar el presidente. ¿Y qué es lo que va a suceder por eso? Bueno, hasta este momento el país está siendo destrozado prácticamente porque tenemos una persona que no toma decisiones, que no avanza, que no te señala rumbos. Que no gobierna, eso es lo que usted quiere decir. No gobierna. O si gobierna, la verdad que no sé para quién. Es que tenemos un presidente que está, además, demasiado preocupado en su situación particular. Y eso va a ser así durante todo el mandato que queda, claro, hasta el final. Pero insisto, eso será menor después de la mitad del gobierno. Esa es la verdad. Alfredo Marcos, ha sido un placer tenerlo en el programa. Gracias. Ha sido un privilegio. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente edición de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.